Dale. Bueno, chicos, a ver. ¿Tienen la guía de problemas a mano? El problema 1, vamos por orden, dijo el descuartizador. El problema 1 tendrían que, dice, a ver, no, vamos a hacerlo, porque es la base de todo. Se decía valorar soluciones de hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, aproximadamente 0,1 normal, y gastar unos 40 mililitros de las mismas. ¿Qué masa de las siguientes sustancias patrones primarios deberían pesarse? Y tienen óxido mercúrico, biftalato de potasio, iodato de potasio, bórax, o tetraborato de sodio, oxalato de sodio, carbonato de ácido benzoico. ¿Está? Bien. Vamos a hacer el A. Como ustedes saben, en titulaciones ácido-base, los ácidos y las bases fuertes que más utilizamos, el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, no son patrones primarios. Y para que una titulación tenga sentido desde el punto de vista químico, uno tiene que conocer su concentración en forma precisa. ¿Qué significa? Que por lo menos conozcamos su molaridad, su normalidad no importa, con al menos 3 cifras significativas. ¿Está? Entonces, decir, por ejemplo, que uno va a utilizar para titulación ácido clorhídrico 0,1 molar, no nos dice nada, porque la concentración está expresada con una sola cifra significativa. Tendríamos que decir que va a ser 0,1000 molar, y ahí estamos expresando su concentración con 4 cifras significativas. ¿Se entiende? Bien, pero ¿qué sucede? Es muy difícil preparar ácido clorhídrico 0,1000 molar. Entonces lo que uno hace en la realidad, agarra el ácido clorhídrico concentrado que está en la botella y prepara una solución que es aproximadamente 0,1 molar. Y determina con mayor precisión su concentración contrastándolo con un patrón primario para ácidos. Por ejemplo, podría ser en este caso óxido mercúrico. ¿Está? Entonces lo que hace uno es corregir esta concentración que vamos a llamar concentración nominal. Es una L. Corrigiéndolo con un factor F. ¿Está? Entonces, uno usualmente la concentración del ácido la expresa como su concentración nominal por el factor. ¿Está? Entonces, dice ácido clorhídrico 0,1 molar, factor igual 0,9823. ¿Se entiende? Es decir, que la concentración real del ácido clorhídrico será 0,09823 molar. Y ahí tenemos una concentración con 4 cifras significativas que nos permite hacer una volumetría y obtener un dato preciso en esta determinación. ¿Sí? Entonces, es usual en química analítica expresar la concentración nominal y el factor con que hay que utilizar para corregir esa concentración nominal para conocer la verdadera concentración o la concentración del ácido con mayor precisión que nos permita hacer una volumetría y obtener un resultado analíticamente útil. ¿Me siguen? ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno lleva adelante una titulación,
o toda reacción química en realidad se produce equivalente. Entonces, en una titulación, siempre se va a verificar que el número de equivalentes del titulante, lo que está en la bureta, tiene que ser igual al número de equivalentes del titulado. Usualmente esto va en la bureta y esto de acá en el Erlenmeyer. ¿Sí? Todos conocen lo que es un Erlenmeyer, ¿no es cierto? Es un vaso cónico que tiene más o menos esta forma. ¿Está? Y se usa para titulaciones. ¿Por qué? Nos permite agitar y minimizar las proyecciones de lo que está acá adentro hacia afuera. Por eso en todas las titulaciones van a utilizar un Erlenmeyer y no un vaso de precipitados. Porque la reacción tiene que ser rápida, para que sea rápida se tiene que mezclar enseguida, y para eso uno tiene que agitar. En un vaso de precipitados las gotas pueden salir o se puede salpicar. O cuando cae una gota en la bureta, producir una salpicadura. Y estamos perdiendo en alito. ¿Sí? Bien. Entonces, usualmente, el número de equivalentes de lo que está en la bureta se expresa como, voy a agarrar otro color, volumen por la normalidad nominal por el factor dividido 1000. ¿Para qué? Para que el volumen lo podamos expresar en mililitros y sean números amigables. Y el número de equivalentes de lo que está en el Erlenmeyer titulado se le expresa como masa sobre peso equivalente. ¿Está? Y esta es la expresión que vamos a utilizar para resolver prácticamente todos los problemas que están en la guía. Es decir, una titulación se resuelve con esta expresión, pero la base es que cualquier reacción química, el número de equivalentes de lo que está en la bureta y se agrega es igual al número de equivalentes de lo que se titula. ¿Me siguieron? Bien. Entonces, la formulita que vamos a usar siempre es volumen por normalidad por factor sobre 1000 es igual a masa sobre peso equivalente. En el ítem A, utilizamos óxido mercúrico. El óxido mercúrico es un patrón permanente para ácidos. Lo que se hace es, se disuelve el óxido mercúrico, que es un sólido amarillo, en una solución con exceso de ioduros, y esto va a formar una sustancia muy estable, que es el tetraiodo mercuriato. ¿Sí? Acá me falta el agua. ¿Está? Y va a generar 2 oxidrilos. ¿Está? Entonces, esto es interesante para ver el concepto de normalidad. ¿Qué es la normalidad o el equivalente? Es la cantidad de sustancia que se combina con 1. Para ver la cantidad de sustancia que se combina con un oxidrilo, lo tengo que dividir por 2. Por lo tanto, el peso equivalente del óxido mercúrico será su peso fórmula dividido 2. ¿Está? O lo pueden decir que cada mol de óxido mercúrico generan 2 oxidrilos.
¿Sí? Bien, sabiendo eso, entonces, venimos acá arriba. ¿Qué queremos averiguar? Queremos conocer la masa que habría que pesar para utilizar aproximadamente unos 40 mililitros. Entonces, despejo la masa de ahí. La masa que vamos a utilizar será volumen por normalidad, por factor, por el peso equivalente, dividido 1000. Bueno, en realidad lo que se hace es pesar esta masa, ¿está? Hacer la titulación y, conociendo la normalidad aparente, calcular el factor. Todo esto se hace para calcular el factor que va a corregir a la normalidad nominal para tener la normalidad precisa. ¿Sí? Pero primero tenemos que tener idea de cuánto tenemos que pesar. Para tener idea de cuánto hay que pesar aproximadamente, se aplica esta fórmula. Y después se pesa con una balanza de 4 decimales. Entonces el error que se comete es menor. Por lo tanto, en este caso, vamos a aproximar que el factor es más o menos 1. Y la normalidad se conoce. Entonces, la masa que va a haber que pesar será el volumen que quieren gastar, 40 mililitros, por la normalidad, que dijimos que es 0.1, ¿sí? Equivalentes por litro, por el factor, que es 1, lo estimamos como 1, es lo que se va a calcular después, por el peso equivalente, que es el peso fórmula del óxido de mercurio dividido 2, todo dividido 1000. ¿Está? A ver, estos 1000 son mililitros por litros. Estos 0,1 de acá son 0,1 normal, son equivalentes por litro. El peso del óxido de mercurio está dado en gramos por mol. Y este 2 en realidad son equivalentes por mol. ¿Está? Si uno se fija ahí, mililitros se cancela con mililitros, este litro con este litro, ¿sí? El equivalente, el mol con mol, y la respuesta nos va a quedar en gramos. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, se entiende. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, sí. Bárbaro. Voy a hacer otro cualquiera. Por ejemplo, a ver, ¿qué otro tengo? Otro patrón primario. No sé, el bórax. ¿Está? El bórax es un patrón primario para ácidos. El bórax es Na2, boro 4, oxígeno 7.10 de agua. ¿Está? Esto se disuelve dando, reaccionando con el agua, da H2BO3 menos 2 de esto, más 2 de H3BO3, más 2 sodios. ¿Sí? Y acá tengo 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, 6, 5, 12. Me faltarían, bueno, para balancear el agua. ¿Entienden? Y después de todo esto, esto es lo que va a reaccionar con el ácido. Es decir, la reacción va a ser H2BO3 menos más
un protón para dar H3BO3. Pero bueno, como por cada mol de bórax obtenemos dos protones, ¿sí? 2 de bórico. El ácido bórico es ácido, pero es un ácido muy débil. Entonces podemos decir que prácticamente no está disociado. Que lo que es, como es un ácido tan débil, su base conjugada, que es el borato de ácido, es una base relativamente fuerte. Por eso se utiliza como base. Es decir, el peso equivalente del bórax será su peso fórmula dividido 2. ¿Sí? Porque por cada mol de bórax consumen 2 moles de protones. ¿Está? Bueno, ¿y cómo van a resolver el problema? Como dijimos hoy. Harán volumen por normalidad por factor sobre 1000 es igual a masa sobre el peso equivalente. Dijimos que el factor lo toman como 1, porque es lo que se va a calcular después. La normalidad la tienen, es 0,1, lo dice el enunciado. El volumen lo tienen, quieren gastar 40 mililitros. El peso equivalente lo tienen, porque es el peso fórmula de esto dividido 2, y de ahí calculan la masa que tendrían que pesar después, con una determinada aproximación, para hacerlo al revés. Es decir, se pesa esa masa con 4 decimales, algo muy cercano, se disuelve en el agua, ¿está? Se agrega el indicador correspondiente, en el Erlenmeyer, y se titula con ácido clorhídrico. Al titular con ácido clorhídrico, ¿qué pasa? Ustedes pesaron el bórax, conocen su peso equivalente, conocen la normalidad, miden el volumen en la bureta y de ahí calculan el factor de corrección para esa normalidad nominal de 0,1 del ácido. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Hago otro. Después se dejo a ustedes. El 2. El 2 dice, calcular el porcentaje de carbonato de sodio en 1 gramo de muestra que requieren 48.96 mililitros de clorhídrico 0,1 normal para su completa neutralización. Bien. Entonces, el problema 2, quiero el porcentaje de Na2CO3. Y voy a utilizar 48.96 mililitros de ácido clorhídrico, que es 0.1000 normal. ¿Está? Bien. ¿Qué está pasando acá? Si neutralizamos el carbonato de sodio totalmente, la reacción que va a tener lugar es que el carbonato de sodio va a reaccionar con el ácido clorhídrico para dar cloruro de sodio más dióxido de carbono más agua. ¿Está? Pero, si lo neutralizamos totalmente, necesitamos 2 moles de ácido clorhídrico y formarán 2 de cloruro de sodio. Entonces, observen que cada mol de carbonato de sodio consume 2 moles de ácido clorhídrico. Por lo tanto, el peso equivalente del carbonato de sodio en su neutralización total será el peso fórmula de carbonato de sodio dividido 2. ¿Está? Bien. Bueno, y el porcentaje de carbonato de sodio, ¿a qué será igual? A la masa de carbonato de sodio dividido la masa de muestra por 100. ¿Sí?
Tengo la masa de muestra, el enunciado dice que es 1 gramo, necesitamos la masa de carbonato de sodio. ¿De dónde va a salir eso? Del famoso volumen por normalidad por factor sobre 1000 es igual a masa sobre peso equivalente. ¿Está? Y queremos despejar la masa. Entonces, el porcentaje de carbonato de sodio será la masa, volumen por la normalidad. Ya tiene todas las cifras significativas, el factor es 1. Sobre 1000 por el peso equivalente del carbonato de sodio, que será su peso fórmula dividido 2, ¿está? Todo multiplicado por 100 dividido la masa de la muestra. El volumen este que necesitan ustedes, no, me quedo con azul. Este volumen son los 48.96 mililitros que gastamos ahí. Y tiene que hacer la cuenta, y ya está. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, a ver. El 3, el 4. ¿Qué me está pasando? El 5, que es el de Kilda, el 6, el 7, son todos similares. El 8, todos similares. Todos estos problemas los pueden resolver con la fórmula mágica de la titulación. Por supuesto, planteen la ecuación para evaluar el peso equivalente de cada uno. ¿Sí? El 9 es de error de titulación. Andrés hizo la parte de la fenolftaleína. Inténtenlo ustedes. Los hice acá, están corregidos. Las respuestas tienen que ser las que están en la guía. Y bueno, el viernes, si quieren, planteamos el 10 y el 11, pero también se resuelven de la misma manera, nada más que hay que leerlos un poco más y plantear un sistema un poco más complejo. ¿Está? 5 y 5. Chicos, nos vemos el viernes a la mañana a las 10. ¿Les parece? Dale, Juan, Resolvemos algunos problemas. Dale, gracias. Juan, Gracias, una profe. consulta. Buenas tardes. Gracias, profe. Chao, Hasta gracias. luego. Había alguien que quería consultar algo, dijo. Sí, ¿qué quieren? Yo me voy a sentar. Sí, yo, perdón. El Cuéntame. link para los viernes, que no sabía que se estaban reuniendo, estaban dando clases también, para poder sumarme. ¿Cuál es? Eran clases de consultas y es este mismo link, porque creo que no lo usa nadie a la mañana. Perfecto. Gracias. Por nada.